Bienvenidos a este programa que le da seguimiento a la agenda del pueblo. Es el pueblo el que tiene que decidir, que tiene que forjar su propio destino. Y en este programa tenemos el gran honor de contar con la presencia de un gran abogado laboral, Porfirio Martínez González, que se ha decidido durante 50 años a luchar junto con y para los y las trabajadoras. Gracias, Porfirio, por esta plática. Gracias a ti, Pablo. Qué bueno que nos juntamos nuevamente para seguir construyendo con nuestro granito de arena en lo que tiene que ser el cambio en este país. Porfirio, platícale a nuestra audiencia, ¿quién es Porfirio Martínez? Bueno, Porfirio Martínez es un abogado laboralista principalmente, obviamente constitucionalista, defensor de los trabajadores, tanto de la ciudad como del campo, con una trayectoria en la que tuve que unir la disciplina profesional, el derecho, la abogacía, con mi militancia política. Prácticamente inicié las dos. En 74 yo me afilio, en octubre del 74 me afilio al naciente Partido Mexicano de los Trabajadores. Se fundó en septiembre del 74, yo me afilié en octubre del 74. Ahí tuve la gran satisfacción de conocer, de participar, de tener con el trabajo en la militancia una gran cercanía y una gran confianza con dos hombres distinguidísimos de la lucha social y política en este país, con Demetrio Vallejo y con Eberto Castillo. Demetrio Vallejo, el gran líder ferrocarrilero. El gran líder ferrocarrilero, exactamente, con Eberto Castillo, y yo tuve esa satisfacción, ese honor de participar en la construcción de un partido que decíamos nosotros era de puros militantes gallina, porque llegábamos y pon. Nosotros no íbamos ni por cargos, ni por dietas, ni por reconocimientos de nada. Queríamos cambiar este país de fondo, de raíz. Tenemos un programa y un ideario muy bonito, muy profundo, y lamentablemente no cristalizó porque se vinieron los acontecimientos del 88, precisamente en el 87 desaparece el PMT, formamos con otros partidos de izquierda, formamos el PMS, el Partido Mexicano Socialista, y después la unión del Partido Mexicano Socialista con la corriente democrática del PRI, de los priistas, encabezados por Porfirio Muñoz Ledo y por Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces yo siempre participé desde 74 en la militancia política, y en 75 empecé a acercarme a los tribunales. Mi maestro en el litigio. ¿Por qué te inclinaste por la lucha social? ¿Qué fue lo que te movió? Pues me movió, ahora sí que la realidad, y por fortuna no puedo decir otra cosa más que tuve la fortuna de tener una sensibilidad que yo pensé que todos teníamos. Y después ¿Estudiaste en la UNAM? Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, en los tiempos en que teníamos a los maestros que le llamábamos las vacas sagradas. Sí. Muchos maestros ejemplares, maravillosos. Mario de la Cueva. Mario de la Cueva, nada más. Y muchos maestros, el maestro Sepúlveda, muchos maestros, no podría ahorita terminar de nombrarlos a todos, y algunos fueron mis maestros, otros ya no daban clases, pero de repente se acercaban a la universidad a dar cursos o a dar conferencias magistrales y demás. Era maravilloso tener ese contacto con los maestros, a pesar del ambiente tan derechista que desde luego siempre ha habido en la Facultad de Derecho. Ya ves que en la UNAM los muchachos de otras carreras les llaman a la Facultad de Derecho la Facultad de Derecha. De derecho. Pero bueno, a mí me animó la lucha, pues muy pequeño, porque yo nací en Tlalnepantla, en el Estado de México, y en la colonia San Javier, nuestros vecinos eran muy cercanos, no sé, a 200 metros, teníamos un asentamiento de
irregular totalmente de los ferrocarrileros. Ahí en Tlalnepantla. Ahí en Tlalnepantla, en la estación del Valle. A lo largo de las vías. A lo largo de las vías, al lado de las vías, había un campamento que se hizo una colonia. Los ferrocarrileros, las familias de los ferrocarrileros más sencillos, que eran los peones de vía, los que reparaban las vías, vivían en furgones abandonados. Entonces, todo de fierro, imagínate, en invierno, pues eran unos refrigeradores y en verano, pues eran unos hornos espantosos. Y entonces los niños de esas familias de ferrocarrileros vivían en condiciones muy precarias, muy, muy precarias. Entonces a mí me daba pues mucho disgusto. Desde entonces, desde muy niño, yo veía a los niños descalzos en invierno que llegaban a las posadas que organizaba mi tía y nosotros teníamos dulces, piñatas, ponche. Pero sí convivías con ellos. Sí, claro, pero era muy desagradable para mí. Y me decían es que la religión, la vida, digamos, esta noción de la divinidad y demás, pues como que no me empezó a entrar en la cabeza. Yo decía, ¿cómo un ser que todo lo puede permite que los niños anden así? Y entonces, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta diferencia social y todo eso? Desde muy niño me llamó la atención. ¿Por qué estudiaste Derecho? Pues estudié Derecho, fíjate que no sabía bien de jovencito, en la primaria yo creo que decidí entrar a Derecho, pues yo creo que también inspirado por un Benito Juárez. Un personaje maravilloso como Benito Juárez, con todos sus defectos, como cualquier ser humano, ¿verdad? Y grandes virtudes. Y grandes virtudes. Y a mí me llamó mucho la atención que Benito Juárez, para ayudar al pueblo, pues estudió la carrera de licenciado en Derecho. Entonces, yo no tenía bien a bien la noción completa de qué significaba y en qué tanto podría ayudar un abogado en la vida social. Y poco a poco fui entendiendo las cosas y ya cuando estaba en la prepa, esa formación tan maravillosa que nos dan en la Nacional, que es una visión completa ahora sí que no solamente del país, sino del universo, me orilló más todavía a definirme por la disciplina social y por la defensa de la gente. Entonces yo dije, bueno. Pues, desde un inicio te inclinaste por lo laboral. Lo laboral, sí. Sí, traté de hacer los mejores cursos de la materia en la facultad y pues mi tesis, aunque mi tesis ya no la aceptaban en los seminarios, porque decían, esta tesis no cabe aquí. ¿Por esta qué? Tesis no. Bueno, pues porque se me ocurrió plantear desde el punto de vista teórico-jurídico, plantear que la ley en general y la ley laboral pues eran instrumentos de dominación. Entonces, pues como que no cabía mucho en los seminarios, imagínate. Una gran verdad. Pero, sí, pero que muy, muy negada. Entonces, en el seminario que yo quise hacer primero, era en el seminario de Derecho del Trabajo. Y el el director del seminario de Derecho del Trabajo era el doctor Hugo Ítalo Morales, un abogado laboralista, pero patronal 100%. Entonces no me aceptó la tesis, me dijo, no, compañero, aquí no cabe su tema, estaba rebasado. Bueno, entonces me voy a Sociología, y en Sociología también, el que había sido mi maestro de Sociología en la carrera, con mucha pena me dijo, pues sabe que no cabe el tema aquí en ese tema prohibido. Tema prohibido. Entonces, gracias a un maestro que fue mi maestro del primer semestre en la facultad, que me ayudó toda la carrera, la verdad fue un gran amigo, nos hicimos amigos, Manuel Ovilla Manduján. Él me ayudó y me dijo, ve a ver a la maestra Aurora Arnaiz Amigo, la directora del Seminario de Teoría del Estado. Entonces fui a verla, él ya le había dicho a qué me dedicaba y todo. Entonces ella me recibió muy bien, muy amable, muy respetuosa, además, una mujer de lo mejor que yo he conocido en mi vida, profesional, estudiantil, todo. Académicamente, pues, de lo mejor que ha tenido la universidad, la Facultad de Derecho, de origen español,
Es más, ella es de las que llegaron de niñas de España. Con los refugiados. Con los refugiados. Y ella fue, después me enteré, en un viaje que hice a un congreso que me invitaron a España, cerca de Madrid, en Albacete. De regreso a Madrid, fui con otro compañero abogado a ver los libros, las novedades de libros, en una librería muy grande en Madrid. Y lo primero que veo es la agenda de las mujeres antes de que llegara a México. ¿Te acuerdas que aquí también hubo agenda de las mujeres? Y cuando abro la agenda de las mujeres de ese año, que iba a empezar, lo primero que veo es la fotografía de una niña y el nombre de la maestra. Yo dije, pues a lo mejor sí es ella. Y empiezo a leer y después, hoy, académica destacada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para mí fue una cosa maravillosa. Y ella entonces, sí aceptó dirigir. Y ella no solamente aceptó dirigir el trabajo, manifestó su agrado y me dijo que le parecía muy bien el enfoque que le estaba dando al trabajo y todo, pero además me ofreció dirigirla, me pidió que ella me podía dirigir la tesis, que quería dirigir mi tesis, y yo le tuve que decir con toda la pena del mundo, pues que tenía el compromiso ya con el doctor, con el maestro Ovilla Mandujano, de que él ya era mi director de tesis. Entonces me comprendió muy bien y me dijo, de todos modos, compañero, aquí lo espero, cada que vaya avanzando, vamos revisando el material, vamos revisando cómo va, y le pido, sí, le dije, maestra, con muchísimo gusto. ¿Cuál es el título de la tesis? La tesis se llama El derecho como instrumento de control social. Entonces, pues sí. Ni más ni menos. algo empezaba yo a aprender en esos momentos. ¿Y qué fue lo que te acercó a las luchas sindicales? Pues esto que te digo desde niño, te lo voy a explicar gráficamente. Cada vez que salgo del país o que ando por aquí, que me preguntan el cuestionario, dice alergias, ¿no? Que te dicen que alergias, obviamente yo entiendo que son las alergias de salud, ¿no? De si te hace daño un alimento o un medicamento, ¿no? Y yo siempre pongo la injusticia social. Soy alérgico a la injusticia social, eso sí. A las demás no me acuerdo, pero esa... De nacimiento. De nacimiento, sí. Entonces, eso me acercó, Pablo, a dedicarme a la profesión, pero siempre conjuntamente con la militancia política. Y en una época en que hubo grandes luchas, hubo una insurgencia obrera histórica en los 70. Así es. Sí, a mí me tocó, por fortuna, tengo ese privilegio de mi vida profesional y humano, de que cuando yo estaba entrando, me acababan de nombrar secretario de Trabajo y Conflictos en el PMT, en el Partido Mexicano de los Trabajadores, en 1982. Y en esos días que yo estaba apenas acomodando la silla en el escritorio, llega un grupo de trabajadores y van a entrevistarse directamente con el compañero Demetrio Vallejo. Y entonces Demetrio Vallejo le pide a una compañera que me llame para que me sume a la reunión. Entonces yo me sumo a la reunión y me entero pues que son trabajadores de la empresa refresquera de Pascual. La histórica. La histórica. Pascual. Y entonces ya ahí me entero que ellos están peleando porque no les quieren dar su incremento salarial, porque los tienen muy maltratados, que tienen un sindicato dirigido por unos delincuentes, por unos sinvergüenzas, en fin, todo lo que ya después se conoció socialmente, públicamente. Entonces, pues ahí me pide el compañero Demetrio Vallejo, pues compañero, aquí están los compañeros, le toca a usted, ayúdelos, oriéntelos, y yo los oriento, los ayudo también, desde el punto de vista sindical, pues con la experiencia de Demetrio, pues imagínate nada más. Entonces fue un trabajo muy bonito porque lo poco que yo ya había aprendido en la práctica, no solamente en la universidad, en la práctica, pues me sirve para ir aprendiendo más en la cuestión sindical con la orientación que daba el compañero Demetrio Vallejo. Entonces fue un trabajo muy bonito y bueno, pues el resultado... ¿Qué fue lo que más te gustó de esta lucha de los trabajadores de Pascual? Aprendí y fue un honor
en mi vida constatar que la clase obrera, cuando se decide, es realmente poderosa. Yo tuve mucho temor, te lo confieso, tuve mucho temor de que los compañeros pues se rindieran o por lo menos bajaran las miras, sí, desistirse o bajar las miras, de no ir a fondo para lograr su liberación. Negociar. Prácticamente, sí. Entonces, para mí fue maravilloso constatar que cuando hay decisión, cuando hay conciencia, cuando se adquiere la conciencia, yo les digo siempre que este es el eslabón más fuerte de la esclavitud en todas las épocas, incluyendo la actual. Cuando te dominan en la mente, no hay manera de que rompas la cadena. Entonces, eso fue maravilloso, aprender de la clase obrera como tal, su capacidad de resistencia y su capacidad de actuación, y de adquirir conciencia para lograr un triunfo como lo lograron ellos. Un triunfo absoluto porque dentro de nuestro sistema existe la posibilidad, tú eres experto también en eso y he visto muchas conferencias y todo donde participas del cooperativismo como una manera de organización social del trabajo, y ellos lo lograron formar su cooperativa, y para mí fue un honor acompañarlos hasta que ganamos la huelga. Todavía mis amigos abogados laboralistas empresariales que les gané, fueron 3 despachos fuertes. El último fue el de la Coparmex, con Tomás Natividad al frente, que todavía anda por ahí Tomás Natividad. El haber ganado este juicio, pero obviamente yo no creo que lo gané yo, lo ganó el movimiento. Y tuve la satisfacción de acompañarlos en la asesoría legal, en las gestiones, en la defensa técnica ante el órgano. ¿Cuál fue el momento federal más difícil de esa lucha y cómo lo superaron los trabajadores? Yo creo que la más difícil es cuando se dan cuenta los trabajadores que aún teniendo la razón, aún teniendo elementos totalmente contundentes para demostrar que ellos tenían la razón y que les estaban cometiendo una violación constante a sus derechos, la autoridad federal del trabajo se hacía tonta. En específico, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, le daban la razón a los dirigentes sindicales de la CTM, a los charros, que les llamamos siempre charros por vendidos, ese momento es el que para mí fue, creo, el más difícil, porque es cuando los obreros enfrentan al poder político, ¿sí? Porque cuando están con sus patrones o que están con los líderes sindicales venales, bueno, sí hay temor, obviamente, porque tienen el poder ellos inmediato, pero ya cuando se enfrentan a quienes se supone que van a ayudarlos, porque tienen la razón, a la autoridad laboral, que debe cumplir con su obligación, se dan cuenta que no, que son igual o peor que los otros, porque tienen todo el poder en sus manos para determinar que sí o no tienen la razón los trabajadores. Para mí ese fue el momento en que yo sí me sentí un poquito preocupado, más preocupado, porque era ese enfrentamiento ya total con la autoridad. Por fortuna, en ese momento en que sí se veía como que algunos querían flaquear, unas compañeras del PMT, en especial la compañera Celina Izquierdo, hermana de unos compañeros músicos maravillosos también, que fueron compañeros del partido, ella y otras compañeras del PMT decidieron llevar una iniciativa a la Asamblea de los Compañeros Trabajadores, decirles, vamos a formar un comité de mujeres que apoyen. Ah, mira. Y entonces se formó un comité de mujeres, las esposas,
las primas, las hermanas, las hijas. Que fue fundamental, ¿verdad? Fue definitivo, para hablar en plata, fue definitivo, Pablo, porque cuando llegan las mujeres a la lucha de Refrescos Pascual, no solamente se termina ese riesgo, ese peligro de bajar la guardia, sino que se relanza el movimiento y adquiere una dimensión más grande. Tan es así que cuando empiezan a participar las mujeres en las movilizaciones, en las guardias, porque iban a preparar comida. Eso, recuerdo, tuvo gran impacto social, ¿no? Por supuesto. Y es cuando se recibe la mayor, a partir de ahí se recibe la mayor solidaridad. Llegaban señoras de clase media alta, con sus carros y abrían las cajuelas, decían, vengan aquí, les traje las mandarinas, el frijol. Llevaban comida las señoras, ¿no? De Lindavista o las señoras de acá del sur, llevaban. Y lo otro que también sirvió para fortalecer la lucha y la conciencia de los trabajadores fue la solidaridad sindical que se dio con los pocos, pero muy importantes sindicatos independientes, entre ellos el STUNAM, el Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de Zacatecas, de varios lugares de la República. Sindicato del Hierro y el Acero. Del Hierro y el Acero. Sí, los sindicatos agremiados con el FAT también apoyaron. O sea, los sindicatos que ya estaban en una línea de independencia de los charros y del control del PRI, pues apoyan la causa. Pero lo más importante fue que trascendió incluso el ámbito estrictamente sindical. Los trabajadores iban al metro, iban a cualquier lugar y recababan apoyo. Hubo gran simpatía social. Totalmente. Claro, también esto lo tenemos que decir, se debió a que los trabajadores sufrieron una agresión bárbara, una agresión mortal, porque el patrón personalmente, con un grupo de asesinos, fueron a agredir a los trabajadores de la planta sur, la que estaba en Clavijero. Llegaron ahí y con un camión, pues aprensaron a un trabajador, ahí lo dejaron muerto, y al otro le dieron un balazo. Entonces, eso también reavivó. ¿Cómo se llamaba el patrón? Rafael, ay, se me olvidó. Luego me acuerdo. Este hombre era de esos clásicos patrones paternalistas que veían a los trabajadores como sus hijitos, pero sus hijitos para dominarlos, no para educarlos, ni para respetarlos, menos. Entonces, tenía una actitud de esa, no podían hacer cosas que él no permitiera, ¿no? Era el papá. Entonces, y ayudado por unos dirigentes sindicales totalmente contrarios a los trabajadores, ¿no? ¿Y tuvo castigo este crimen? No tuvo castigo cuando él huyó del país y bueno, cuando sucedió el crimen, ahí estábamos todos y no podían salir porque se quedaron adentro de la planta sur, en un patio enorme, ahí estaban agazapados ellos, los matones y el jefe de los matones. Y la policía estaba ahí nada más viendo. No hicieron absolutamente nada. Entonces, los trabajadores estaban enardecidos, querían entrar a desquitarse con palos y piedras. Yo les dije no, porque ellos traen metralletas, traen pistolas, va a haber aquí una matanza horrible y ustedes no son asesinos. Ellos sí, ustedes no. Vamos a defenderlos y vamos a ganar la lucha y vamos a hacer que les dé una indemnización a los deudos de los trabajadores que habían asesinado. Eso lo logramos, por fortuna, sí se logró. Pero sí hubiese sido ahí una matanza terrible, ¿no?
Y te repito, estaba la policía ahí, estaba ahí la policía y no hicieron absolutamente ningún acto para detener Ahí a los se asesinos. constató la validez de tu tesis, ¿no? Pues de sí, licenciatura. pues sí, sí, exactamente. Entonces, eso fue un momento que me marcó en la vida, la verdad, me marcó en la vida porque pues fue algo que siempre anhelamos los que defendemos y tratamos de apoyar a los trabajadores, de lograr que se hicieran propietarios de su empresa, que ya no fueran explotados por una persona. Ujú. Y fue muy importante porque demostramos que lo más valioso de una empresa en cualquier parte del mundo que me digan es la fuerza de trabajo de los obreros, de los trabajadores, de los empleados. Claro, son los que producen la Son los que riqueza. son los que producen. Y ahí lo demostramos. Se fue el patrón y se quedaron los trabajadores. Y estaban los químicos, estaban los contadores, estaban todos trabajadores de la empresa. Porque muchos jóvenes trabajadores estaban estudiando ya carreras como contaduría, o algunos derechos, y fueron los que se quedaron al frente de la administración de la cooperativa. Entonces, ahí está plenamente demostrado que no es necesario el famoso factor del capital. El capital lo producen los trabajadores, ¿no? Los patrones no producen capital. Eso los acumulan, pero no lo producen. ¿No? Entonces, fue muy importante esa lucha. Y luego, bueno, vinieron otras luchas en esos años. También llegaron al PMT trabajadores del sector del transporte público federal, sobre todo de empresas que trabajaban para Petróleos Mexicanos, que transportaban productos de Pemex por todo el país. Y entonces, eso fue importante porque también en ese medio logramos que hubiese ya una toma de conciencia. Los grupos de trabajadores que defendimos lograron durante muchos años mantener su sistema de sueldo, de salario, que era un porcentaje sobre el flete en bruto. Pues los fletes son carísimos, entonces ellos tenían un porcentaje, 20-30%. Y cuando estaba Arsenio Farell Cubillas al frente de la Secretaría del Trabajo, pues empezaron los cambios. Un secretario muy duro, arbitrario. El más duro que ha habido en este país, desde mi punto de vista, muy arbitrario, muy prepotente, y que en el caso de Regreso Pascual, lo quiero decir también, ahí se ayudó ahí. Pero en los demás fue terrible. Y ahí yo me enfrenté a él cuando estos trabajadores del transporte llevaron a cabo huelgas, 2 por lo menos, muy fuertes, y nos querían vencer legalmente, declarar las huelgas inexistentes, y no nos dejamos, y logramos que se declararan existentes y que se mantuviera el sistema del transporte. Cuando ya todos los trabajadores del transporte, tanto de autobuses como de trailers y todos los demás, ya les habían quitado ese sistema de pago de salario, ya les pagaban por kilómetro, centavos por kilómetro, entonces eran salarios bajísimos ya. Y bueno, eso fue muy importante porque en todo el país se hablaba de la lucha de estos trabajadores y en muchos lugares sí lograron también organizarse, pero en la mayoría no, porque los sindicatos, sobre todo 2 sindicatos de la CTM, eran los que dominaban todo digamos, la organización de los trabajadores a nivel, en el medio del transporte, y ellos hicieron todo su trabajo para evitar que los trabajadores lograran mantener su sistema. Pero en fin, fue otro episodio muy importante que me tocó llevar. Al mismo tiempo acudían para que nos ayudara a formar sindicatos como los trabajadores de educación del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ahí se formó el sindicato y yo los ayudé a formar el sindicato. Fue uno de los 2 únicos sindicatos
que se registraron en todo un año en la Secretaría del Trabajo. Y en los 80 era casi imposible. Imposible. Registrar un sindicato. Tuvo que haber un terremoto para que se registraran las costureras. Sí, exactamente. Sí, entonces trabajé también muchos años con ellos, con los compañeros del CIDE, y llegaron otros movimientos también de trabajadores de la educación, trabajadores del sector salud, aquí y allá en Baja California Sur, también me tocó llevar asuntos por allá, y de los trabajadores de la industria azucarera en Tabasco, cuando Fox expropió los ingenios, pero pues para dárselos otra vez a los magnates, y me tocó esa lucha con ellos. Salimos muy bien, después de luchas muy fuertes, y también ahí fue muy satisfactorio ver que se lograban la conquista de sus derechos, del respeto a sus derechos, pues por la decisión de los trabajadores. Venían y hacían sus plantones, igual que los petroleros, me tocó defender allá, por la vinculación en el PRD, ya nacía el PRD, y después de 1 año, 2 años que se formó el PRD, llegó Andrés Manuel López Obrador, él no formó el PRD, llega y pues nos conocemos, se muestran ciertas afinidades y me pide que le ayude con los movimientos allá de los trabajadores. Le ayudo en Tabasco, y sí, logramos de todos los asuntos que me tocó apoyar allá, pues los ganamos. Entonces fue muy satisfactorio también eso. Y después vinieron los trabajadores del INEGI y muchos movimientos más. Ahorita no se me vienen a la mente todos, pero fueron muchos movimientos. Además, después también llegaron los trabajadores que sigo asesorando, entre otros movimientos que sigo asesorando. Uno muy importante que es de los trabajadores migratorios que se fueron a trabajar cuando la Segunda Guerra Mundial, los llamados braceros. Los braceros. Logramos después de varios años de organizar y empezar a ver digamos, las estrategias jurídicas para defenderlos y lograr que se les pague lo que se les debe. Entonces, porque ellos cuando trabajaron en Estados Unidos se les descontaba una parte de su salario para integrar un fondo de ahorro, y el tratado, que le llaman convenio, pues un tratado internacional entre México y Estados Unidos, rezaba que cuando los trabajadores regresaran a México, el gobierno de México ya tenía el dinero acá y les tenía que devolver su dinero, porque sí llegó el dinero. Primero, esa es de las cosas que ahorita finalmente se los devolvieron. No. Voy a eso porque es muy interesante. Ellos han resistido bastante, ya muchos se han muerto, obviamente. Ahorita sigue la lucha, y sobre todo muchos de sus familiares están peleando todavía el derecho de sus abuelos o de sus padres. Entonces, pues es su patrimonio. Exactamente, es un ahorro de ellos. No lo ahorraron para que se lo quedara el gobierno. Entonces, yo por fortuna, cuando empezamos el juicio ya del amparo exigiendo que se les devolviera su dinero, lo primero que decía el gobierno es que no sabían si había llegado ese dinero, ¿no? Yo por fortuna encontré por ahí, no sé ni cómo me llegaron, documentos importantísimos donde se señalaba un informe, por ejemplo, del director del Banco Agrícola de aquella época, donde le comunicaba el director del banco al presidente. Entonces estaba Miguel Alemán, y le decía: señor presidente, el pillo de Miguel Alemán, han llegado tantos millones de dólares, así, de los braceros, pero ese dinero no se los hemos entregado a los braceros porque lo estamos utilizando para las actividades del banco. Obviamente eso no lo podía disponer un director del banco. Había alguien superior que le iba a decir si podía tomar ese dinero o no, o si lo tomaba para él o para quién era ese dinero. Entonces, y otros documentos también certificados por el
el Archivo General de la Nación, con los que ganamos un juicio muy bonito en el 2016, con la hoy magistrada, entonces era jueza de distrito en materia administrativa, la hija de la ministra Olga Sánchez Cordero. Ella emitió una sentencia en favor de los braceros muy importante, muy clara, donde obligaba al gobierno a que hiciera un análisis de quiénes eran los que habían ido, quiénes tenían derecho y por qué suma le tenían que pagar. ¿Y por qué no se ha resuelto a estas alturas? Porque en el 16, ya que sale la sentencia que ganamos, Peña Nieto interpone un recurso que se llama recurso de revisión ante un tribunal colegiado, y después solicita él y la procuradora de la Nación, del PGR, solicitan a la Corte que atraiga el caso, ¿sí? Que ejerza la facultad de atracción de la Corte atrae el caso y tarda 2 años en resolverlo. Lo resuelve en octubre del 18, o sea, poco antes de que deje la presidencia Peña Nieto. Y lo resuelve obviamente en contra de la sentencia de la juez. Pero esa sentencia de la Corte es totalmente aberrante porque se funda en la violación del artículo 5 constitucional. Y porque dice la Constitución, en el artículo 5, que nadie puede ser privado del producto de su trabajo. Y este ahorro era producto del trabajo de los trabajadores y el gobierno se los privó. Y otro artículo, que es el artículo 14 constitucional, que señala que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y la Corte dice, es que en el 2005 el presidente de la República llevó al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, una iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados, una ley para darles un apoyo social de 38,000 pesos. 38,000 pesos. Y entonces esos 38,000 pesos, dice la Corte, pues ese es lo que les tocaba. Entonces, como ya hay una ley del 2005, se tiene como satisfecha la petición y la pretensión de los trabajadores braceros. Entonces, está claro que es una aplicación retroactiva y en perjuicio de las personas, ¿no? Entonces, por eso, después de que salió esa resolución de la Corte, acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está por resolverse en la comisión. Entonces, no se ha resuelto. Y lo más lamentable es que cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en su campaña para la presidencia, les ofreció a los trabajadores braceros que él iba a resolver eso definitivamente y que él se comprometía y tal. Ya cuando llega a la presidencia van los braceros y dicen, oye, pues nos dijiste que ahora sí que eres presidente, que nos ibas a resolver. Dice, no, yo no, ya lo resolvió la Corte. No, pero la Corte resolvió violando la Constitución. No, yo no me meto, ya lo resolvió la Corte. O sea, cuando a él le convenía, la Corte era una bola de hijos de Dios. Y cuando ya no le convenía, pues entonces, o le convenía a él, pues ya aguántense porque ya lo resolvió la Corte. Entonces, eso fue muy desafortunado, por supuesto, y pues no nos quedamos con los brazos cruzados, repito, nos fuimos a la Comisión Interamericana y además porque en el movimiento de los braceros están grupos de trabajadores braceros de casi toda la República, de muchos estados de la República, pero también trabajadores que se quedaron a vivir allá en los Estados Unidos. Entonces, en Arizona, en Nevada, en California, obviamente, hasta allá arriba, pegados a Canadá, cerca de Vancouver. Hay una población que se llama Yakima, es enorme, muy bonita, porque llegas ahí y pues parece que llegas ¿Has estado por ahí? Jalisco, sí, cómo no. Llegas y los murales de Villa, de Zapata, y tienen cosas muy bonitas. Tienen, por ejemplo, una estación de radio. Los mexicanos allá tienen un centro de
¿cómo se llama? De salud, Ujú. para procurar la salud de la población. Entonces, ha sido muy, muy interesante. Yo he estado con muchos grupos allá en Estados Unidos y se mantiene la lucha. Por fortuna se mantiene y ahí estamos. Entonces, todo eso me ha tocado y desde luego hay cosas que yo creo que a ti te interesa que comentemos y con mucho gusto. Sí, bueno, el golpe del neoliberalismo contra el movimiento obrero pues fue brutal, ¿no? El colapso total de los salarios quedaron a una cuarta parte de lo que se ganaba en 1976, el desmantelamiento de la mayoría de los sindicatos, salvo honrosas excepciones. ¿Cómo revertir ese gran retroceso? Porque bueno, finalmente en la lucha hay avances, hay derrotas. ¿Cómo hacer para que la clase obrera recupere lo que ha perdido? Porque realmente los derechos que garantiza el artículo 123, pues no se cumplen. O sea, ¿quién trabaja 8 horas? ¿Cuántos millones trabajan sin prestaciones, sin vacaciones? ¿Qué joven encuentra un trabajo donde vaya a acumular su antigüedad, su pensión? En fin, todos esos derechos que costaron grandes luchas hace 150 años, hace 100 años, con el neoliberalismo, pues se borraron del mapa. ¿Cómo hacer? ¿Qué tiene que hacer la clase obrera para recuperar? Bueno, No solo eso, sino pues todo lo que claro. tiene que alcanzar. Mira, es muy interesante tu pregunta y al mismo tiempo yo creo que encierra ya en sí una reflexión. Efectivamente, ¿cómo puede recuperar la clase trabajadora después de este embate tan brutal, nos puede decir de otra manera, un embate brutal de la clase dominante, de los dueños del dinero, para despojar más y más y más? Tiene que ver con una situación de orden, que te dijera, no solamente económica, más allá de lo económico. ¿Por qué? Porque el capital en los 80, fines de los 80, principios de los 90, ve cómo se va achicando su posibilidad de regenerar las utilidades. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está el asunto del petróleo, hay varios factores que implican imposibilidad de una regeneración o de una acumulación cada vez mayor del capital. Entonces es cuando deciden irse sobre los débiles, es decir, si les pagamos 2, vamos a bajarles a 1 y recuperamos eso y les quitamos garantías, les quitamos apoyos, cómo privatizaron la seguridad social con las Afores, ¿sí? Un día en una reunión que nos convocó a todos los que llevamos los asuntos en contra de la nueva ley del ISSSTE, que pasaba a las Afores, todo. Que es una bolsa de billones de pesos. Billones de pesos. Y yo nada más estábamos con el presidente de la Corte y en un auditorio ahí y le dije, yo nada más le hago una pregunta, ministro presidente. Dígame en qué parte de la Constitución dice que los trabajadores, para tener acceso a sus beneficios sociales que le plantea las leyes y la propia Constitución, debe entregar su dinero a los banqueros. Se quedó callado. No pudo. Porque le dije, mire, si usted me dice, me da el fundamento constitucional de esta acción, yo ahorita me desisto de todas las demandas de amparo que promoví. Yo llevaba asuntos de trabajadores de la UNAM, del POLI, de la Secretaría de Salud, de Economía, de todos lados, ¿no? Y yo no era el que llevaba más, pero juntos llevábamos a millones de trabajadores. Y entonces dije, yo me comprometo aquí que si usted me fundamenta esta acción que está llevando a cabo el gobierno, constitucionalmente me desisto. No me pudo contestar el tipo. Entonces, eso es una muestra de cómo se y fueron. Eso de las Afores fue el robo del siglo. El robo del siglo. El robo del siglo. Y entonces, bueno, pues eso se mantiene. ¿Por qué? Pues porque es la estructura de dominación que subsiste en el capitalismo y aquí pues vivimos inmersos en lo mismo. Vivimos un neoliberalismo light, ¿no? Como dicen los chavos. Un liberalismo así como que tiene sus vertientes de que ya no hay tanto abuso. Bueno, pues
parece que no hay tanto abuso, pero en esencia no se ha cambiado nada. Por eso quiero contestar tu pregunta. Los trabajadores, yo creo que en este momento tienen que plantearse que no van a liberarse de esta dominación que los tiene siempre en condiciones ínfimas, nada más para la sobrevivencia. Si tienen que dar la lucha, uno, organizándose, tomando conciencia de que no se va a resolver nada manteniendo la estructura que hay desde el punto de vista económico y obviamente legal. ¿Por qué? Pues porque la ley permite que los empresarios se adueñen del producto de los trabajadores, ¿sí? Yo digo, el capitalismo se basa en dos tipos de enajenaciones. Uno, el económico. Tú produces, pero lo que produces es mío. Ya te enajené tu trabajo, es mío. Ya me adueñé de tu trabajo, es mío. Y otro, el político, la enajenación política. La acción de los trabajadores y de toda la población se enajena. ¿Por qué? Porque no estás luchando permanentemente, porque no defiendes tus derechos permanentemente. Te llaman a que vayas a votar cada 3 años, cada 6 años. Y si te fallan, pues ya te fallan, espérate otros 6 años. A delegar tu poder. Y ya hay otro partido, porque ya mira, ya se formó otro partido político, ahora ve con ese partido político. Y no cambia nada en esencia. En esencia no cambia nada. La dominación sigue siendo la misma. Bueno, hasta los partidos ni siquiera tienen la habilidad de cambiarse totalmente, ¿no? Ya ves ahora el que fue presidente del PAN está en Morena, los que fueron diputados del PRI están en Morena, los que fueron gobernadores, todos están en Morena, y gobernadores, ¿ves? Américo Villarreal fue priista y de los más terribles, y ahí está de gobernador de Tamaulipas. O sea, es una serie de imágenes, nada más, de apariencias, de cambio, de transformación, y no hay. La transformación la van a dar los trabajadores junto con la gente del campo. Un movimiento obrero, social, autónomo. Social, totalmente, exactamente, por sus derechos y por sus intereses. Que no esté esperando que le caigan las cosas. Que alguien le haga el favor de reconocerlos, que les haga el favor de dejarlos en paz. No hay manera. Entonces, eso se tiene que dar. Y tenemos la base constitucional importante, es la ley suprema del país, y nos costó muchísimo. No la compramos en el supermercado, ni la mandamos a hacer a Harvard. Revolución. Una revolución. Los diputados, es lo que siempre les digo, se les olvida a los abogados que la ley es la expresión más nítida de la correlación de fuerzas. ¿Quién tiene el poder? Pues es el que impone las normas. Y cuando se levanta un país, se levanta un pueblo, ¿qué hace? Logra avances importantes. El 123, el 5, el 27. En su momento la constitución más avanzada del mundo. Así es. Bueno, todavía tenemos de dónde, ¿eh? Tenemos con qué dar la batalla y muy fuerte. A pesar de que nos hayan quitado, incluso en este gobierno, nos quitaron a la Guardia Nacional, ¿no? Que ahora resulta que la Guardia Nacional es el ejército. No, la Constitución decía que la Guardia Nacional era una fuerza cívico-militar. Eran civiles preparados para defenderse con las armas en la mano. ¿Por qué? Porque si la soberanía es del pueblo, y si te falla la policía, y si te falla el ejército, falla la marina, ¿quién va a defender el país? Pues la población, la soberanía, se va a defender a sí misma, ¿no? Como hacen en Cuba, en Venezuela, ¿no? Aunque no les gusten las comparaciones. Allá tienen los ciudadanos, la gente del pueblo tiene las armas para defenderse. Si el ejército les falla, ellos se van a defender. Una tradición que empieza con la Comuna de París, ¿no? Exactamente. Allá en el siglo XIX. No, y aquí, Pablo, tú sabes mejor que yo cómo en nuestra tierra, nuestros pueblos originarios no tenían ejércitos profesionales. El ejército era los agricultores, los comerciantes, los estos, los otros, todos. Sí, de los calpulis, de las comunidades salían las milicias, digamos, como ahora, ¿no? Las milicias salían de ahí, del pueblo. Entonces, era eso. Eso lo tenemos que retomar, porque además hay una situación muy grave. Yo por eso les digo,
hay que defender. Pues, si yo no voy a echar a la basura todo lo que he hecho ni lo que puedo hacer. Vienen y me piden ayuda y yo les doy ayuda. Pero yo les digo a los compañeros, tienen que entender que estamos viviendo una etapa la más difícil, la más crítica que ha vivido la humanidad. Sí. Estamos al borde de la desaparición, de la extinción de la humanidad por el calentamiento global y por la posibilidad de una guerra nuclear. Por las dos, ¿sí? Y las dos son producto de lo mismo, del capitalismo. Y la explotación de la naturaleza. Exacto, sí, porque el capitalista explota al ser humano y explota la naturaleza. Y nosotros tenemos la historia de nuestra parte. Aquí, durante 20,000 años, nadie contaminó ni el agua, ni el aire, ni la tierra. Nada taló los bosques. No le hicieron daño. A la madre. ¿Cómo le vas a hacer daño a tu madre? Si la tierra es tu madre, le tienes que venerarla, tienes que protegerle, tienes que dar atención a tu madre. Ese es el gran choque civilizatorio. Ese sí es un choque civilizatorio. Para los europeos, ¿sí? La tierra es de ellos. Para nosotros no. Nosotros no había propiedad privada. No había propiedad privada. ¿Cómo te vas a apropiar a tu madre y se la quitas a los demás? ¿No? Esa es la noción tan diferente. Ahí es donde está la clave de esto. Porque hay un estudio maravilloso que una universidad de Estados Unidos te dicen que estudiaron cómo se asimilan todos los que llegan, los extranjeros que llegan a Estados Unidos. Los rusos, todos los que llegan. Y los mexicanos. Dicen, todos se asimilan. Unos más, otros menos. Los únicos que no se asimilan son los mexicanos. Pues es un asunto cultural, es un asunto que va más allá de lo inmediato. Porque son los genes. Es que una civilización superior, muy, muy, muy avanzada. Pero totalmente superior. Cuando ellos andaban discutiendo que si la Tierra era plana o redonda, aquí los mayas ya habían calculado cuánto tardaba en dar una vuelta la Vía Láctea sobre su eje. 26,000 años. Ajá. Y dijeron, la última vuelta que se va a dar concluye en diciembre del 2012. Sí. Por eso es que hasta decían que se iba a acabar el mundo. Los gringos, que son idiotas para todo, sobre todo para la ciencia no conoce nada, decían que se iba a acabar el mundo. No, es que los mayas dijeron que viene un cambio radical. Y es un cambio natural, es decir, un cambio material y un cambio espiritual. Cambio viene. Y ese cambio empezó ya. Sí, estamos en un punto en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Pero tenemos que ser nosotros los que empujemos lo nuevo. A ver, nada más, acuérdate cómo estábamos antes de la pandemia. Acuérdate, las manifestaciones multitudinarias en Chile, en Colombia, en Perú, aquí, allá, en Europa, el movimiento de las mujeres a nivel mundial. Porque es parte de eso. Y porque es una cosa científica, no es una cosa de que, es una revelación del espíritu. No. Es una cosa científica. Ellos lo explicaron, los mayas. Como termina de dar una vuelta sobre su eje la Vía Láctea, entonces hay un cambio en el intercambio, valga la redundancia, de la energía, ¿sí? De las estrellas, de los centros de cada galaxia y demás. Bueno, cuando esto se da, se genera un cambio energético. Eso influye en el mundo material, pero también influye en el espíritu del ser humano. Y entonces por eso que se van alcanzando cosas, lo que está pasando ahorita en Medio Oriente. La superpotencia. Los están vapuleando de una manera impresionante. Un genocidio. El genocidio en contra del pueblo de Gaza. Pero al mismo tiempo, la rebelión de los otros pueblos aliados de los palestinos. Los tienen muertos de susto porque ya los derrotaron. En todas las intentonas que hacen por invadir y recientemente en el Líbano los paran, pero de todas. Y los hutíes, que es un grupo militar del pueblo de Yemen, corrieron al portaaviones más importante, más
fuerte de Estados Unidos. Lo golpearon, lo dañaron y lo tuvieron que sacar de ahí. O sea, algo te indica eso. Sí, entonces... Y están cambiando las cosas. ¿Y qué tienen que hacer las y los trabajadores en este momento para lograr sacar adelante a Pablo, nuestro país? En lo inmediato es no dejar que se les siga privando de su trabajo, del producto de su trabajo. Luchar por mejorar sus condiciones inmediatas de vida. Eso es elemental. Hay que seguir, que se cumpla la ley con todos los parches que le han dado, que se cumpla la ley. Y después, ya en lo inmediato, la organización horizontal con otros sectores sociales, con los indígenas sobre todo, con los pueblos originarios de este país, con los campesinos, con los asalariados del campo. En fin, no hay de otra. Es una fuerza inmensa, ¿no? La que por supuesto, se tiene que articular y pues tiene todo el poder, toda la potencia para transformar a fondo las cosas. Así es. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar sobre eso. Decían los trabajadores, yo me acuerdo cuando empezaba yo a ir a las asambleas, y unos compañeros muy atinados decían: compañeros, no hay que luchar para que nos cambien de collar, hay que dejar de ser perros. Una cosa así, ¿no? Es muy ilustrativo, digo yo, ¿no? Es ilustrativo, propiamente. Entonces, hay esta situación, pero el asunto es que no tenemos mucho tiempo, Pablo. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que acelerar el paso, y por eso, desde la organización que tú conoces, que tenemos nosotros de Mexicanos Unidos, que hemos apoyado a los 43 de Ayotzinapa, por ejemplo, cuando echamos abajo la mentirota histórica. Y te acuerdas que Jorge Montemayor, el doctor en física, fue el primero que dijo: esa es una mentira, y les dio todos los elementos científicos, y luego ya los compañeros padres llegaban con Peña Nieto y le decían: no, a nosotros danos una razón científica. Decía, entonces Peña Nieto decía: no, bueno, es que aquí, miren, vamos a hacer esto. No. Científicamente eso no se pudo hacer. No los pudieron quemar. Entonces, y ya eso se constató con lo que hizo el trabajo de estos jóvenes investigadores, ¿no? Que vinieron a hacer un trabajo excepcional también. Entonces, apoyamos a ellos, hemos apoyado otras luchas, estamos ahorita con los compañeros triquis, con los yaquis ahí en Sonora, en fin, y pues las reuniones que tenemos próximamente, Pablo, en las que tú has influido muchísimo, y qué bueno, para ir armando una red con todos nuestros pueblos para apoyarlos en sus luchas. Nada más han aguantado 500 años. Cuando alguien me dice: es que los indígenas, nada más aguanten 500, ustedes no aguantan ni que les quiten el agua un día. Y ellos les quitaron todo durante 500 años. Se cumplen 500 años del asesinato de Cuauhtémoc, y pues la resistencia desde entonces ahí está. Ha permanecido. Y ahora hay que apoyarlos, a los pueblos originarios, porque ellos son los que nos van a liberar. Ellos son los que nos van a liberar. Es como cuando yo les digo con los palestinos. Entonces dicen: no, hay que apoyar a los palestinos. Sí, hay que apoyarlos. ¿Saben por qué? Porque ellos nos están salvando. Ellos con su vida nos están salvando. Porque ellos son los que se están oponiendo a la barbarie. Si dejamos que triunfe la barbarie en Palestina, se acabó el derecho. Se acabó todo. Se acabaron los derechos humanos. Se acabó todo. Es la ley del más fuerte nuevamente. Entonces, lo que hacemos apoyando a Palestina es porque los palestinos nos están apoyando a todos los seres humanos. No es una cuestión ideológica, no, es una cuestión eminentemente humana. Sí, lo que está haciendo Israel contra Gaza, contra el Líbano, pues el día de mañana nos lo hace Estados Unidos. O sea. Por supuesto. Bueno, Estados Unidos lo está haciendo porque tú sabes que son los que patrocinan todo allá. Claro. Sí, pero se habla de invadir a México. Sí, claro. Y hay ese peligro, pero bueno, afortunadamente hay futuro, hay un pueblo, hay una clase obrera con un gran potencial. Así es. Y creo que pues el futuro se tiene que conquistar. Nadie nos va a regalar nada. Nadie nos va a regalar, así es, Pablo. Y bueno, Porfirio, pues arrieros somos y en el camino andamos. Así es, y seguimos
Gracias, Pablo. por tu decisión de lucha y tu congruencia. Gracias, Pablo, a ti por darme esta oportunidad de comunicarme con compañeros y compañeras que sé que siguen tus podcasts. Me da mucho gusto, Pablo. Pues hasta la victoria, por favor. Hasta la victoria siempre. Claro que sí.